Aquí comienza un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad por Radio Ave María 90.5 MHz, San Luis, Argentina. Hola, bienvenidos al séptimo programa del ciclo 2020 de un programa de colores por Radio Ave María. En el programa de hoy haremos un resumen de programas anteriores en el que se trataron definiciones y datos históricos de la estructura organizativa y de servicio del movimiento de cursillos de cristiandad. En el mes de agosto, la Iglesia recordó que hace 52 años fue la primera vez que un papa visitó Latinoamérica. En aquella ocasión, Pablo VI, entre otras cosas, inauguró el Congreso Eucarístico Internacional. También el Beato es recordado por haber concretado el Concilio Vaticano II en 1965, el cual fue iniciado por su antecesor, el Papa San Juan XXIII. A tu lado. Habíamos mencionado en el primer programa que el concilio había propiciado la expansión de muchísimos movimientos católicos y el movimiento de cursillo no fue la excepción. Miguel Abdelahad, quien fuera presidente del secretario diocesano del movimiento de cursillo en San Luis durante 2 periodos, de 1997 al 2000 y de 2008 al 2012, nos da su opinión. Queriendo conocer más y aprender más, empecé a estudiar de dónde sale Cursillo, de dónde viene, la historia también del movimiento, sus orígenes y qué es lo que pasaba, por qué ocurrió lo que me ocurrió. Y ahí descubrí que el movimiento tuvo una especie de avanzada en cuanto al protagonismo de los laicos. Por eso quizás en su momento, yo supongo, fue creciendo pero muy despacio. Hasta que llegó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II le da otro protagonismo a los laicos y el movimiento se alineaba perfectamente con lo que pedía el concilio. Pedía a los laicos que evangelicen, que seamos las manos largas de los sacerdotes, nos pedía también que tenemos que ser santos a través de sus documentos, incluso su metodología, su forma de evangelizar y demás. O sea que se alineaban perfectamente y bueno, y ahí pienso que por eso Cursillo de Cristiandad explotó en todo el mundo y bueno, y llegó a los 5 continentes, porque como digo, se alineaba perfectamente. Para precisar sobre lo que es este movimiento y lo que realiza hace 7 décadas en el mundo en sus cursillos, escuchamos a la actual vicepresidente del Secretariado en San Luis, Alicia Rodríguez de Torres. El movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento de iglesia y como parte de ella tiene la misma misión que la iglesia, que es la evangelización. Para ello propicia un encuentro personal con Cristo, con uno mismo y con los hermanos. Esto se logra con un método propio, que es un cursillo de 3 días y 3 noches. Allí, de manera jubilosa y testimonial, compartimos la buena nueva, la mejor noticia, que Dios en Cristo nos ama. Así comienza un proceso de conversión, de reconocer que por el bautismo somos iglesia y por lo tanto evangelizadores. Comprendemos que estamos llamados a seguir transmitiendo la buena nueva. Para ello, volvemos cada uno al lugar en el que estábamos, la casa, la escuela, el trabajo, y allí, a veces sin palabras, pero viviendo en cristiano, llevamos el evangelio a todos los que están cerca nuestro, viviendo lo que nosotros llamamos lo fundamental cristiano, que es la vida de la gracia. Quienes hemos vivido un cursillo, comprendemos la maravilla del don de Dios y salimos convencidos que la iglesia necesita de nuestro trabajo como laicos comprometidos. Porque sin ti ya no me llena nada. Alicia Rodríguez de Torres, actual vicepresidente del movimiento, define qué es el secretariado.
Dentro del movimiento de cursillos de cristiandad tenemos una estructura de servicio que es el secretariado. Tiene la misión de orientar, coordinar e impulsar las actividades del movimiento en la diócesis. Está formado por miembros de la comunidad cursillista y confirmados por el obispo. Tienen la misión de ser custodios de la identidad del movimiento de cursillos, manteniéndose fieles al carisma, a la mentalidad y a la finalidad. Existe para servir a la vida del movimiento. Es un trabajo apostólico ad honorem. Está compuesto según la necesidad y posibilidades de cada diócesis por sacerdotes que tienen la dirección y asesoramiento espiritual y orientación doctrinal y moral, y por laicos para las cuestiones de organización, método y dirección. En nuestra diócesis está compuesto por un asesor espiritual, un viceasesor, sacerdotes ellos, y por los laicos que son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. También forman parte de este secretariado las coordinadoras del interior. La tarea de estos hermanos, más que de autoridad, es de servicio a la comunidad cursillista. Quédate en sintonía. En breve continuamos con un programa de colores. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Estás escuchando un programa de colores.
Estas son las novedades del movimiento de cursillos de cristiandad para esta semana. Nos unimos para rezar el Santo Rosario todos los días a las 21 horas, coordinado por Villa Mercedes en el grupo de WhatsApp del MCC. Este jueves retomamos la adoración eucarística en la capilla de nuestra casa de 8 a 18 horas. El viernes invitamos a los cursillistas a participar de una escuela virtual a la hora 21:30 en el grupo de WhatsApp del MCC. Así quedan informadas las novedades del movimiento de cursillos de cristiandad para esta semana. Estás escuchando un programa de colores del movimiento de cursillos de cristiandad San Luis por Radio Ave María. Seguimos haciendo un repaso de programas anteriores en que se trataron definiciones y datos históricos de la estructura organizativa y de servicio del movimiento de cursillo de cristiandad. Si bien el inicio formal del movimiento en San Luis se concretó con la anuencia del tercer obispo de la diócesis, Monseñor Carlos María Caferata, quien autorizó la conformación del primer secretariado en 1966, lo que celebramos este año es el 50 aniversario del primer cursillo en 1970. Repasando los registros, desde 1966 hasta 1997, presidieron el secretariado Horacio Perino, Lido Borghi, Víctor Antucó Fernández, Pablo Aniotti, Ezequiel Andiñach, Ramón Zavala y Felipe Lucero. En el año 1971, Monseñor Rodolfo Laices sucedía en el obispado a Monseñor Caferata. Ya en 1997, el obispo de la diócesis debía nombrar un nuevo presidente del secretariado diocesano y eligió a Miguel Ángel Abdelahad, quien llevaba entonces 6 años de trabajo activo en el movimiento de cursillos. El secretariado es una estructura de servicio que tiene el movimiento de cursillo de cristiandad que se puede asemejar a una comisión directiva. Es una estructura que lo que hace es organizar todas las actividades del movimiento de cursillo. En el año 2002, Kiko Muñoz es reemplazado por Juan Ochoa, quien fue nombrado por Monseñor Jorge Luis Lona, obispo que asumió un año antes. Como dirigente, en su momento, Dios me ha honrado porque accedí, por gracia de Dios, a la presidencia de la institución. Participamos en las reuniones a nivel nacional, tratábamos de no perdernos una. Y el contacto con todos los dirigentes a nivel regional, fundamentalmente, y a nivel nacional, ¿no? Viajar bastante y participar mucho en muchos encuentros nacionales del movimiento. En el año 2005, Monseñor Lona nombró como presidente del secretariado a María Olga Rodrigo de Masachesi y en 2008 nuevamente a Miguel Abdelahad en un segundo periodo. En el año 2011 asume como obispo de la diócesis Monseñor Pedro Martínez, quien en el año 2012 nombra presidente del movimiento a Luis Pereira, responsabilidad que renovó varias veces hasta este año. Rescatando 4 aspectos principales de las primeras comunidades cristianas. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Estos aspectos esenciales del ser cristiano y su perseverancia en el camino de Dios son los que rescata el movimiento de cursillo de cristiandad en su vida comunitaria. En este sentido, sin dudas, que para llevar adelante todas las actividades que realiza el movimiento, como medios de perseverancia en la vida cristiana y comunitaria, es de gran ayuda contar con un espacio propio que lo facilita. Este hecho ha sido trascendental para el desarrollo y el crecimiento de nuestro movimiento. Escuchamos ahora a Miguel Abdelahad y María Olga Rodrigo de Masachesi. Ambos han sido presidentes del secretariado del movimiento y nos cuentan sobre este acontecimiento. Otra cosa también que nos pasó importante dentro
de este movimiento, ¿no es cierto? Que en San Luis, si bien estamos cumpliendo 50 años, pero bueno, cuando empecé a participar dentro del secretariado, nosotros hacíamos las reuniones en lugares donde iba cambiando, no en un lugar fijo, en un lugar donde ya sabíamos que teníamos que ir siempre ahí, a veces según el asesor que teníamos, íbamos a una parroquia o íbamos a otra, ¿no es cierto? Entonces surgió la necesidad de tener nuestra sede, nuestro lugar de reunión, no solamente para el secretariado, sino para toda la comunidad. Y ahí surge entonces la idea de adquirir una propiedad. Y en esa búsqueda, ¿no es cierto?, surge la posibilidad de comprar la casa donde ahora el movimiento tiene su sede, en la calle Felipe Velázquez, y sobre todo porque ahí vivía una mujer muy piadosa que se cuenta que ahí ocurrió un hecho milagroso, ¿no? A través de esta señora muy piadosa con su hijo que era no vidente. Eso nos entusiasmó más. Se organizó una importante rifa que ayudó a pagar una parte de la casa, pero también recibimos ayuda de una hermana muy querida. Y como después, a través de aportes de los hermanos, se pudo terminar de adquirir la propiedad, ¿no? Y ya con esa base que ya teníamos, empezamos, creo yo, a crecer un poco más, porque ya teníamos un lugar de encuentro, un lugar fijo, ¿no es cierto? Se hicieron mejoras dentro de la casa, siempre con la colaboración de los hermanos, ¿no? Contribuyó con el arreglo de la misma para poder usarla como sede del movimiento. No surgió de la nada, sino realmente era la comunidad la que aportaba, ¿no? A partir de la adquisición de la casa, ya todas las estructuras del movimiento empezaron a tener más organización, empezaron a tener más forma, diría yo, ¿no? Porque ya se pudo organizar bien todas las actividades, ¿no? Gracias a Dios, está siempre ocupada por actividades propias del movimiento, reuniones, convivencias, etc. Tenemos reuniones de formación a las cuales llamamos escuela, y entonces ya empezamos a hacer nuestra escuela en la casa. Las reuniones del secretariado también ya las hacíamos en la casa con un horario y un lugar fijo. También nuestras ultrellas empezaron a hacerse también en la casa a medida que se fue adaptando, ¿no es cierto?, la casa a las necesidades. Después de unos años se pudo construir la cocina donde se preparan las empanadas y los locros que nos ayudan a disminuir los costos de la realización de los cursillos. Y hasta logramos tener un oratorio, hoy capilla, ¿no es cierto?, donde tenemos el Santísimo, ¿no? Todo esto no se hizo de un día para el otro, sí, pero sí fue creciendo esta tarea de jerarquizar, digamos, todas las actividades dentro de lo que era nuestra casa. Entonces, hoy tenemos casi todas las actividades, ¿no? Y nos quedaría una, que son las clausuras para las cuales se está trabajando, ¿no? Desde hace un tiempito el secretariado decidió hacer un salón para realizar las misas y las otras actividades donde se reúne mucha gente. Y bueno, y eso todo con la ayuda de la comunidad cursillista también, que ayuda también a la unidad de la comunidad. Nosotros festejamos a fin de año siempre la Navidad de Colores y se hace una reunión muy linda antes de Navidad. Y bueno, y nos hacía falta la concreción de ese salón para que podamos estar ahí, compartir con los hermanos, reuniones que hacen a la unidad del movimiento, a formar más comunidad, a ser cada vez más amigos y más amigos de Cristo en esas reuniones. El hecho de sentirse una iglesia también lleva a entender, ¿no es cierto?, de que el movimiento es un movimiento de iglesia, a no actuar de una forma cerrada. Y el movimiento también lo entiende así, es un movimiento de iglesia, y con lo cual puso a disposición de la misma, ¿no es cierto?, todas sus, no solamente sus actividades también, sino su sede. Tal es así que la Casa del Movimiento se ha prestado para otros movimientos, ya sea para hacer retiro, para hacer encuentros, ¿no es cierto? Porque esa es la función
la principal función que nosotros tenemos que entender es ser iglesia, sentirnos iglesia y participar dentro de la misma iglesia, ser una sola cosa. No creer que porque estamos en un movimiento u otro, ¿no es cierto?, no pertenecemos al gran rebaño, ¿no?, cuyo maestro y conductor es Cristo. Siempre con la gracia de Dios, por supuesto, y confiando en la divina providencia, las cosas se fueron dando para que hoy tengamos nuestra casa y podamos disfrutarla de ella de diversas maneras, ¿no?, incluso teniendo hasta nuestras reuniones sociales ahí en la casa. Estamos llegando al final de un programa de colores en su 7ª emisión de 2020, en el que hemos repasado definiciones y datos de la estructura organizativa y de servicio del movimiento de Cursillos de Cristiandad en San Luis. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. Además, todos los programas están disponibles en las redes de la radio y en nuestro canal de YouTube, Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis. Nos volveremos a encontrar el próximo martes, de colores. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo,
confío en ti. Esto fue un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Conducción: Sergio García. Voz en off: Marta Pérez. Compaginación: Gonzalo Pereira. Programación y puesta en el aire: Javier Aguiar.